Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Yuli Falla Y yo soy Alexa del Pilar. y están escuchando un episodio más de esta serie que no pretende ser un simple recuento histórico, sino un recuento de nuestro sistema político, una mirada a cómo se construyen y sobre todo cómo se derrumban nuestros líderes. Julie, hoy nos enfrentamos a un personaje que es un verdadero rompecabezas. Para entender el Perú moderno, Alan García no fue un presidente más, fue un fenómeno político, un torrente de energía, ideas y contradicciones, que marcó a fuego la historia de las últimas 4 décadas. Exactamente, Alexa. Y bueno, él era un orador que podía captar la atención de miles de personas. Un político con un instinto casi natural para moverse con estrategia. Pero ese mismo talento siempre venía con problemas, desde acusaciones. Y bueno, esto deja una pregunta que nunca se iba. ¿Hasta dónde él sería capaz de llegar para mantenerse en el poder? Julie, su historia es un verdadero arco dramático. El joven prodigio, el líder reinido y finalmente el estadista acorralado. Para analizarlo, vamos a dividir su trayectoria. Primero, el primer acto, el niño prodigio de la política, que llegó para revolucionarlo todo y casi lo quema todo con él. Ha llegado la hora del cambio en democracia, de la revolución en democracia. A ella apuesto y por ella me entrego a ustedes, sabiendo que al hacerlo me encuentro mucho más cerca de todos los peruanos. Muchas gracias. Bueno, empezamos con la parte 1, el prodigio, el caos en los años 80. Judy, para entender a Alan García hay que ir a los 80s. Un Perú convulso, saliendo de una dictadura militar, con Sendero Luminoso creciendo en la sierra y una economía al borde del colapso. En ese escenario apocalíptico interrumpe este joven de 36 años, carismático, con una melena rebelde y una voz de barítono que prometía un nuevo amanecer. Es verdad, Alexa. Conociéndolo como el antisistema personificado. Criticaba a la oligarquía y a los militares a Estados Unidos. Su discurso era soberanista, nacionalista y bueno, para sus seguidores era alguien esperanzador. Ganó las elecciones con una victoria arrasadora. Y bueno, el Perú por primera vez tenía un presidente aprista y era el más joven de la historia latinoamericana. Pero bueno, Yuli, el sueño se convirtió en pesadilla a una velocidad brutal. Su política económica, la estatización de la banca, el control cambiario, el no pago de la deuda externa fueron medidas que, si bien tenían una retórica popular, aislaron al país internacionalmente. Y luego llegó la hiperinflación. Alexa, no vas a creerlo, los números, bueno, no dicen mucho hasta que ves a tu familia haciendo fila para comprar pan con dinero que vale menos cada hora. La inflación llegó al 7000%. El sueldo de un mes no alcanzaba ni para comprar la comida de una semana. El país se empobreció tanto que eso marcó a toda una generación. Sin lugar a duda, Yuli. Y además, a esto se sumó la violencia. La guerra con Sendero Luminoso se recrudeció y se dividieron episodios terribles como la masacre en los penales de Lurigancho y El Frontón, donde murieron más de 200 senderistas. Su gobierno terminó con el país en llamas, literalmente y económicamente. Y bueno, Alan García, ¿qué hizo? Huyó, refugiándose en Francia y en Colombia, mientras aquí lo investigaban por enriquecimiento ilícito. Parte 2. La metamorfosis, el regreso al poder, 2006. Una vez más, vengo a ti a pedir tu apoyo y tu ayuda, a pedir tus votos y tu convicción, a pedir tu fe aprista, tu fe popular. Y bueno, pasaron 16 años. El Perú cambió, Fujimori habían caído y había un crecimiento económico impulsado por los bienes primarios y una relativa estabilidad. Y en ese nuevo Perú, ¿quién reaparece? Bueno, Alan García.
Pero no era el mismo Alan García. Este era un Alan García con pelo canoso, trajeado, hablando de mano firme y responsabilidad fiscal, entre comillas. Se había reinventado. Ya no era el populista gastador, sino el gerente prudente. Se presentó como la opción segura frente a un Ollanta-Humala que en ese momento generaba temores en los mercados. Hay que recordar, Alexa, que su campaña fue una de las más inteligentes de la historia reciente. Él supo capitalizar el miedo de la clase media y de los empresarios. Y bueno, se pintó a sí mismo como la única barrera contra el chavismo. Y aquello le funcionó, ya que ganó en la segunda vuelta. El perro del hortelano, como luego llamaría quienes se oponían a sus proyectos, estaba de vuelta en el palacio. Y bueno, Julia, hay que decirlo, su segundo gobierno arrancó con viento a su favor. La economía global estaba en auge y el Perú sobrevivió a esa ola de caos. Crecimos en tasas chinas, la pobreza se redujo casi a la mitad, se iniciaron obras emblemáticas. Parecía que efectivamente el nuevo Alan García era un líder que el Perú necesitaba.